Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo. A la Nintendo Switch, tanto la actual como la nueva, le está saliendo competencia a más no poder. Vimos hace muy poco la Aya Neo versus la Switch y también acechaba la GPD WinMax. Por si esto fuera poco, la Steam Deck se puede reservar a partir de los 420 €, que bueno, es una opción, pero tampoco es muy interesante desde mi punto de vista. Aunque en este vídeo, que no es un top, voy a abarcar algunos temas muy interesantes. Así que como siempre, de todo lo que hablo o comento está en la descripción y empezamos. Gracias a AMD actualmente es posible tener la potencia de un PC en tu mano, con consolas que pesan menos de 1 kilo y además también se pueden enchufar al televisor o monitor. Estos chips de AMD milagrosos incorporan tanto CPU como GPU en el mismo chip, es decir, que no tenemos una tarjeta gráfica dedicada. Esto obviamente limita un poco lo que es el rendimiento de los videojuegos, aún así podemos jugar a un gran abanico de videojuegos y en algunos bien optimizados de los recientes como GTA por ejemplo, podemos rascar en torno a los 40 FPS. Este rendimiento está muy por debajo de una consola, laptop y PC inclusive. Estas consolas en realidad, las de AMD, son literalmente PCs portátiles pero súper comprimidos con disipadores o refrigeración del tipo muy compacta. Esto para el verano o para zonas geográficas muy calientes puede llegar a ser un problema y esto lo adelanto porque no está de más utilizar por ejemplo MSI Afterburner, que es un programa gratuito para ver las temperaturas, FPS y todo eso, y mediante esto pues tener un poco de control sobre el calentamiento. Ahora que os he dado un poco la chapa, vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos a día de hoy. Empiezo con la Aya Neo, consola que le hice ya un repasito antes de su lanzamiento. Tiene, como no, el famosísimo Ryzen 4500U con 6 núcleos, muy utilizado en el mundo de los laptops. Viene con 16 GB de memoria RAM, que ojo, parte de estos GB son utilizados por el propio procesador. Están muy subiditos a 4266 MHz. Tenemos un disco duro, bueno, no digo disco duro porque si no, algunos se enfadan porque no hay un disco dentro, pero bueno, tenemos un SSD, ¿vale? M.2 a 2280 que, bueno, no es un super SSD, pero está bastante bien. Soporta Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0, 3 puertos USB 3.2 Type-C, un DisplayPort, un jack de 3,5 mm, la pantalla en este caso es de 7 pulgadas con 215 ppi o densidad de píxeles. Una cosa que me parece que no comenté es que también tenemos un dock o una estación con más puertos USB, un puerto HDMI, un slot para tarjetas SD, un puerto para RJ45, que aquí está indicado como RJ45, pero en realidad esto es únicamente el cabezal del cable, pero bueno, imagino que ya lo cambiarán. Las dimensiones son 255 x 106 x 20 mm con un peso de 650 gramos. Esta consola, la básica, puede estar entre $500 hasta unos 600. El precio depende un poco del SSD, que puede ser de 512 GB o 1 TB. Cositas que se podrían mejorar, por supuesto. Pienso que el 4500U no está mal, pertenece a los CPUs con GPU o iGPU, integrada muy interesantes, pero teniendo el 4700 o el 4800U, creo que no estaría mal hacer este cambio. El problema del stock, que no está disponible en muchos sitios y bueno, es como un poco factor que penaliza, ¿no? Vamos, que la Aya Neo debe espabilar. Sigo con la Nintendo Switch. Para el que no lo sepa, la famosa N ya mencionó, o mejor dicho, adelantó el nuevo modelo de la Switch llamado OLED, con lógicamente una pantalla OLED de 7 pulgadas, algunas novedades como el puerto LAN, el soporte trasero. No son muchas las novedades en realidad, a lo cual más bien es una pequeña actualización. Cuando lancen este modelo llamado OLED, las otras versiones seguramente bajarán de precio y será un buen momento para comprar. Debemos tener en cuenta que actualmente están bastante bien de precio y si bajan no creo que sea mucho. El rendimiento de la Switch no es gran cosa, pero sí tiene algo muy interesante que es optimización. Un gran abanico de videojuegos todos compatibles, algunos como por ejemplo el Ark les falta un poco de fluidez, sin embargo todos los demás como Zelda, Mario y otros van estupendamente. Debo hacer un pequeño matiz. La Switch parte con una gran ventaja. Primero, lleva varios años en el mercado y además siendo top ventas. Lo segundo es el abanico de videojuegos, que sí son un poco caritos, es verdad. Conseguirlos físicamente es un poco complicado a veces, según juego. Y último, tiene un precio muy razonable, cosa que no tiene ninguna otra consola. Hablando de cosas que no tiene otra consola, también tiene los Joy-Con o lo que son los mandos, que aparte de tener botones tradicionales, tienen sensores. Es muy interesante para jugar a juegos tipo como el tenis, boxeo, golf y hasta juegos de baile como el Just Dance. Las risas están aseguradas. Pasamos a una consola que pocas veces la he mencionado o comparado lo que sea. Es la GPD WinMax edición 2021, porque este fabricante tiene consolas a más no poder.
La GPD es un mini laptop, tiene un mini teclado y encima están los botones, palancas y todo eso. También tiene lo que es el touchpad. La ubicación de las palancas y botones desde mi punto de vista no es la mejor, aunque tenemos el teclado abajo, que la verdad es que no sé si es una ventaja o una desventaja. Aparte de este peculiar diseño en una consola portátil, de CPU tenemos una AMD Ryzen 7 4800U que le pasa por encima al 4500U, es mucho más potente y esto lógicamente se traduce en que podemos rascar un poco más de FPS, sin que tampoco sean locuras como 20 FPS más. Aparte de esta opción también tenemos el nuevo i7 de la 11ª generación 1185G7 o el 1165G7, que ojo no está nada mal. Últimamente Intel ha trabajado mucho en sus GPUs o gráficas integradas. Imagino que las temperaturas de la AMD serán mucho mejores, pero todo depende también del disipador. Tenemos igualmente 16 GB de RAM a 4266 MHz, 1 TB de SSD o almacenamiento, soporta Thunderbolt 4, tiene doble fan o ventilador, cosa que se agradece la verdad, aunque bueno, son muy chiquititos, La pantalla en este caso es un poco más grande, de 8 pulgadas IPS. Aquí tenemos algunas tasas de FPS en ciertos videojuegos entre el i7 y el Ryzen 4800. Son tasas que no están nada mal. Al tener el puerto Thunderbolt 4 podemos utilizar una eGPU o tarjeta gráfica externa. Desde mi punto de vista esto no vale mucho la pena porque es muy caro. Las gráficas ya te cuestan por ejemplo 300-500 euros y estas cajas externas para GPUs te vas fácilmente a los 150 euros, 200 euros. Las más económicas no es algo que recomiendo. El SSD, perdón que no lo he dicho, va a unos 5000 MB de lectura y 3300 de escritura. En este caso sí que incorpora un interesante SSD. Las dimensiones son 207 x 145 x 26 milímetros y el peso en este caso es de 790 gramos. Peso que está por encima de la Aya Neo por el panel pues más grande, el teclado y todo eso suma un poquito más. El precio de esta GPD es de unos $670, en España un poco más por importación, fácilmente se va a los 700 euros. Por último, la Steam Deck. Tiene múltiples variantes y la más interesante desde mi punto de vista es la opción intermedia, la que está en torno a los 550 euros, porque la de 420 euros únicamente tiene eMMC. Este tipo de almacenamiento es como básicamente el de un móvil, por lo cual no es tan rápido como un NVMe SSD que va en el puerto M.2. Y esto se traduce básicamente en que tardaremos mucho más en cargar los videojuegos. Ahora bien, el NVMe va a poder cargar mucho más rápido estos juegos. Eso sí, el espacio, la cantidad de gigas, desde mi punto de vista es muy poco, pero bueno, vamos por partes. De CPU tenemos una AMD con 4 núcleos, 8 hilos y una GPU integrada también RDNA2, que es la que se incorpora en PS5 y Xbox Series. No sé exactamente dónde estará ubicado este Ryzen de AMD, ya que no especifican cuál es el modelo exactamente. Hay un pequeño gameplay que bueno, os lo voy a dejar aquí de fondo, que más que gameplay son unos pocos segundos del juego Control, en una escena que bueno, realmente no es muy exigente esta escena, hay pocas cosas visibles en este plano. La fluidez no parece muy buena desde mi punto de vista, se ve que no llega a altas tasas. También es cierto que este juego en cuanto a gráficos se ve bastante bien. Si supiéramos qué CPU lleva exactamente, podríamos decir si es mejor a su competencia en cuanto al rendimiento. De RAM también tenemos 16 GB, atención DDR5. Esta consola en principio va a ser Next Gen, ya veremos cómo acaba esto al final. Utilizar los nuevos slots o módulos de memoria RAM no significa que vaya mucho mejor o algo así. También tendrá un dock o una estación o una base con salida a HDMI 2.0. La pantalla en este caso es LCD de 7 pulgadas y laminación óptica. Soporta Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0, el jack de 3,5 pulgadas, DisplayPort a través del USB-C y una cosita que destaco, el TDP o el consumo que en este caso son 45 watts, inferior a la Aya Neo y superior a la GPD. Es un poco raro la verdad el consumo de estas consolas. Lo que molesta un poco es el espacio o almacenamiento de la Steam Deck con un mínimo de 64 GB eMMC, luego tenemos la opción intermedia de 256 GB NVMe SSD de tercera generación y por último el top de 512 GB NVMe SSD. No es mucho espacio teniendo en cuenta todo lo que ocupan los videojuegos actuales. La versión de 64 GB eMMC puede ser atractiva para juegos tipo arcade, 2D o parecidos. Sin embargo, como he dicho, la opción mínima más interesante es la de 256 GB y la 512 GB sería adecuada pero es mucho más cara. Estará disponible a principios de 2022. Los precios son 419 para la de 64 GB, 549 para la intermedia y 679 euros para la de 512 GB. No es nada económica, la verdad. Su rendimiento está un poco entre comillas, a lo cual desde mi punto de vista yo me lo pensaría muy bien si comparo una Steam Deck o no.
tampoco he mencionado que esta funciona en base a SteamOS, básicamente GNU, mejor dicho Linux, ¿vale? Que GNU, para que no lo sepa, es la raíz de Linux. Si es únicamente para gaming, te lo compro, pero si buscamos además Windows como las otras consolas, pienso que son opciones un poco más interesantes, ya que podremos editar vídeos y hacer cosas extra, por así decirlo. Ojo que no digo que este sistema basado en Linux es un fracaso o algo así, todo lo contrario. Así, las dimensiones son 298 x 117 x 49 milímetros y el peso es de 669 gramos, aproximadamente, ya que depende mucho de la versión que elijamos finalmente. La consola de Valve o Steam viene pisando fuerte, sin duda. Ahora bien, no creo, desde mi punto de vista, que sea top ventas o que se adelante a su competencia. Primero porque va un poco tarde, es un modelo que, está en desarrollo, es una primera versión, no se sabe realmente el rendimiento exacto, así que tendremos que esperar un poco más, amigos, para ver realmente dónde se ubica esta consola. Creo que si tuviera que hacer algún top, si me lo dejáis en los comentarios lo realizo, diría que lo ubicaría bastante bien, eso sí, no ganaría a Nintendo Switch. Como conclusión o final, un pequeño repaso, la Aya Neo es una buena opción, más si baja de precio porque seguro que lo tiene que hacer. El 4500 U ya no es un procesador super top gama o algo así, y pienso que si bajara un poco de precio y por supuesto hubiera más stock, la Aya Neo sería desde luego un competidor muy serio. La Nintendo Switch, pues qué voy a decir, es una de las consolas más vendidas y no hablo de este año sino de hace unos años. Tiene un buen catálogo de videojuegos, es cierto que no podemos jugar a emuladores, juegos de PC y estas cosas, pero sí tiene un precio ridículo ya que la Lite está a unos 200 euros y la normal a unos 300, un poco menos en dólares, a lo cual tiene muchas ventajas. También tenéis que pensar en el tema de la garantía, ojo que no estoy diciendo que las otras tengan mala garantía o algo así. La GPD en cuanto a rendimiento es una excelente opción, pero con un precio muy elevado. La única pega que tengo es que el precio es un poco más alto que la Aya Neo, totalmente justificado, y lo que es el teclado más los botones creo que no queda muy bien así. Y por último, la consola de Steam sí que tiene un catálogo de videojuegos muy interesante, un precio que tampoco es tan alto, teniendo en cuenta que esto es como Nintendo, cualquier cosa que pase pues se hace cargo. Ahora sí, en juegos exigentes ya veremos qué tal se comporta la Steam Deck. 420 euros o 550 para jugar a juegos arcade 2D y todo eso, con la limitación del sistema operativo. ¿Qué queréis que os diga? Deja un poco que desear. Así que bien, amigos, muchas gracias por ver este vídeo, por favor apóyame con un gran like, comparte tu opinión en la caja de los comentarios, muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo.